Hoy nos corresponde hablar un poco acerca de la otra parte del curso. Recuerden que este curso se llama Comunicación y Redacción y parte de lo que distingue a un profesional es saber hablar, saber escribir y saber expresarse de manera sistemática ante un mundo globalizado que le demanda, por ejemplo, aptitudes, capacidad y don hasta cierto punto de convencimiento, siempre y cuando uno maneje el conocimiento previo de un tema en específico. A lo largo de la carrera, ustedes van a ir perfeccionando mucho dentro de su haber profesional, independientemente de la carrera que usted esté estudiando. Por ejemplo, si es una carrera de enfoque social, el trasfondo social y cultural de nuestro país es muy importante. Si está estudiando una carrera de tipo económico, es muy importante saber las reglas básicas que rigen a la sociedad hoy en día, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, o también si está estudiando una carrera de enfoque humano o humanístico, que tiene que saber cómo tratar, hablar ante un público y ante una persona. Muchas veces el error que nosotros cometemos es que somos muy directos para hablar. Yo siempre he mencionado que a veces no es lo que decimos, sino cómo decimos las cosas para poder encontrar una sinergia ante un público que siempre y cuando usted domine el tema no le va a poner ninguna tacha, ningún previo para poder comunicarse de manera asertiva. En ese sentido, en su texto guía, en la página 106, hoy vamos a abarcar el tema de la ortografía en términos generales. Yo les he dicho que el curso de comunicación y redacción es un curso complementario de su vida. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido durante muchos años, los años que tiene de vida, una forma particular de poderse expresar y también una forma particular de poder escribir. Y cuando usted conjuga eso de una manera correcta, surge algo que se llama tecnicismo, tecnicismo profesional, para poder expresarse de una manera más rápida y más clara. El doctor Maquito, de hecho, yo estoy buscando todavía un libro que se llama El arte de hablar en público, ya lo mandé a pedir en versión digital para podérselo dar. Nos decía algo muy importante: para hablar de un tema, lo más importante es hablar directamente al corazón de las personas. Cuando una persona le habla directamente al corazón, las emociones y los sentimientos van a mover mucho dentro del quehacer del ser humano. Entonces, veamos lo que es ortografía y el tema, pues, está ubicado dentro del paraguas universitario. Estamos destinados más o menos 45 minutos a una hora para este tema. La ortografía no es solo un conjunto de normas que tenemos que memorizar, es una herramienta de precisión semántica y de credibilidad académica. Hoy aprenderemos a escribir mejor, no repitiendo reglas, sino comprendiendo por qué existen y adoptando hábitos que duran toda la vida. Ojo con esto. Para saber escribir hay que leer mucho, definitivamente hay que leer mucho, hay que utilizar el uso correcto del diccionario. Por ejemplo, yo les invito en este momento, creo que en alguna ocasión lo hice. Hay una aplicación gratuita en la App Store y en la Play Store que se llama DLE. DLE, aquí se las voy a mostrar, miren. DELE, que es el Diccionario de la Lengua Española, que usted lo puede descargar y es una versión gratuita, sin costo, de cómo utilizar el idioma en términos generales. ¿No le ha pasado que a veces usted está escuchando a una persona y hay alguna palabra, algún concepto que no entiende? Y dirá, a la gran, ¿qué significará eso? ¿Qué significará lo que está diciendo? Y uno se queda así como que, no entiendo. Pero realmente sí comprende lo que escucha, pero no entiende lo que dice el interlocutor. Porque el sentido profundo de las palabras básicamente va a tener una connotación que va a ser de tipo específico, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. En ese orden de ideas, damas y caballeros, es muy importante saber que la ortografía tiene un poder específico. En este sentido, quiero que vean su pantalla y por ahí estoy colocando algunas palabras que necesito que ustedes me digan cuáles son. Observa estas palabras escritas en la pizarra. Parecen similares, pero cada diferencia cambia radicalmente su significado. En este sentido, tenemos una primera, la voy a seleccionar, que quiero que ustedes me digan, ¿verdad? Tenemos un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, o en el conjugado, la tilde lo determina absolutamente todo. Entonces, vamos a ir uno por uno. Es público. Él publicó,
nosotros o ellos en algún momento hacemos algo público. Entonces, quiero que vean y que me den un ejemplo o una oración de público, público, público y público. Vamos a ver quién es el primero que se atreve a darme una oración de las primeras tres palabras que estamos viendo acá. Disculpe, licenciado, ¿es una oración la que tenemos que formar o es como Una explicar oración, una ok. oración. Ujú. Para entender el significado, Alexander. Tienen para poder elegir, hay varias. Bueno, yo tal vez podría, bueno, quiero empezar, quiero ver si estoy bien. Yo como, tal vez no lo estoy haciendo ahorita en mente, no lo he anotado ni nada, pero así Ok, yo para público, yo podría colocar, este es un parqueo público, ok. porque se refiere directamente a que está abierto para todo el mundo, ¿verdad? Ahora yo, público, la otra se no sabría hacer. Porque yo a la segunda palabra, la que tiene la tilde en la O, en la U, perdón, yo ahí la tomo como si fuera eh, publicar sí, como si yo estuviera como publicando un libro o algo por el estilo. No sé si estará no sé si será lo mismo. Muy bien, Mm, bueno, no perfecto. estoy seguro. Muy bien. Gracias, Alexander. Va perfectamente bien. Solo para que vayamos en sintonía. Amigos, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Y qué es un verbo? Vamos a irnos a primaria. ¿Se recuerdan? En primaria, lo que indica acción o movimiento se llama verbo, ¿verdad? Por ejemplo, yo publico, tú publicas, él publica, nosotros publicamos. Ese es un verbo que indica acción e indica movimiento. Vamos bien ahí en ese sentido de lo que es verbo. Ahora bien, ¿qué es un sustantivo? Gracias, Jessy. Un sustantivo, en otras palabras, es de quién estamos hablando. De una persona, de un sujeto, es decir, el sustantivo como tal da referencia de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y el adjetivo indica una cualidad, una cualidad. Por ejemplo, Rachel publicó una historia en Instagram, ¿verdad? Entonces, ella está indicando una cualidad, ¿verdad? Una cualidad como tal. Entonces, para entender este significado, les voy a poner un par de ejemplos por ahí. Por ejemplo, uno con tilde sería un sustantivo. Por ejemplo, el público aplaudió al final de la disertación. El público aplaudió al final de la disertación. Entonces, público con tilde y la U tildada al inicio es sinónimo de sustantivo, ¿ok? Porque estamos hablando de quién? Del público como tal. Ahora bien, sin tilde hace referencia a un adjetivo como tal. Por ejemplo, les puedo decir, el evento es público y gratuito para todos. Estamos hablando de que es una característica. ¿Cuál es la característica de este sentido? Es que es público y gratuito, es decir, todos pueden llegar. Estamos viendo que una sola tilde, una sola palabra puede tener varios significados diferentes. Y también ese público hace referencia a una connotación verbal. Yo publico, tú publicas, él publica, nosotros publicamos, vosotros publicáis, ellos o ellos publican. Y ahí todavía nos podemos meter, por ejemplo, al pretérito imperfecto o al pretérito cuasi perfecto, que era algo que nosotros teníamos de dolor de cabeza por ahí en básico. Y esto es solo para que nosotros vayamos pensando cómo vamos a ir desarrollando en algún momento el contenido de las reglas ortográficas. Algo que es vital, amigos, es que sepan que no es posible, o en la mayoría de casos, por lo menos a mí, no es posible aprender todas las reglas ortográficas, no al menos de un día para otro.
Para hacerlo necesitamos leer mucho, tenemos que practicar mucho, tenemos que determinar mucho. Entonces quiero que nos ubiquemos en la página 109. Vamos a ir al fragmento donde dice leer mucho. Quiero escucharlos. ¿Quién me hace favor de leer ese fragmento, leer mucho? Inicia en la 109 y termina en la página 110. Buenas tardes, Por favor, licenciado. Si gusta, yo le apoyo, solo que por no sé favor, cómo Yesenia, levantar la mano acá. no tenga pena. Leer mucho. La simple lectura provoca, en primer lugar, enriquecimiento de vocabulario. Entre más y mejores textos se lea, más variado y rico será el dominio léxico. Adicionalmente, el cerebro guarda en su memoria las formas de lo que lee, de manera que, sin el tortuoso aprendizaje de las reglas, se graban en la mente de la forma que se escriben las palabras. Es particularmente valiosa la lectura de novelas, cuentos y en general textos literarios. Los escritores hacen usos novedosos del lenguaje, con lo cual el lector enriquece y amplía sus posibilidades comunicativas. Consultar el diccionario. Siempre es preciso tener a mano un diccionario y consultarlo en caso de duda ortográfica. Tales consultas deben ser convertidas en un hábito. La acción se vuelve tan cotidiana que se transforma casi en una necesidad. Todo profesional universitario debería contar con el Diccionario de la Lengua Española, DLE, sus siglas. Se trata de una publicación oficial de la Real Academia Española, sus siglas RAE, institución que norma y regula el uso de nuestro idioma. Quien tiene acceso a Internet puede contar de inmediato con el DLE desde su computadora, teléfono celular o tableta. Para estos últimos se han creado aplicaciones que permiten consultar cualquier palabra con solo escribirla. La más efectiva, confiable y versátil se llama DLE. La imagen de la izquierda corresponde a la aplicación oficial de la RAE. Desde la computadora es conveniente agregar la página a favoritos para tener acceso inmediato al citado diccionario. Esta es la dirección. Es una página oficial de la RAE. Desde ella se tiene también acceso a otra fuente de consultas, el diccionario panhispánico de dudas. Despliega la fuente para ingresar al diccionario, otras de sus publicaciones oficiales. Todos los idiomas ofrecen problemas ortográficos debido a que con su evolución se producen desajustes entre los fonemas y las letras o grafemas. Se llama fonema a los sonidos de los cuales se compone una lengua. A, B, S, K, etcétera. Grafema es la representación gráfica de un fonema. La RAE llama a estos últimos distintamente como letras. A Muy bien, veces, Yesenia. Ahí vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Yesenia. Solo para que bueno, entendamos el tema de los fonemas y de los grafemas, ¿quién me hace favor de decirme el fonema de la Z? ¿De se en cuenta? El fonema es el sonido que utiliza la palabra. Por ejemplo, nosotros escribimos T, ¿verdad? Escribimos T, ese es el sonido y ese es el fonema de las palabras. Es decir, de todas las palabras que nosotros tenemos, cuando yo me refiero al fonema, me voy a referir al sonido que emite una palabra. ¿Han escuchado algunas personas que hablan con el Z? ¿Qué te parece si nosotros vamos a la universidad? Y ese es un sonido bastante marcado que en algún momento lo podemos modificar, lo podemos cambiar. Entonces utilizamos de manera incorrecta el fonema de la S, se llama ciciado, ceceado, de donde confundimos la Z por la S. En algún momento posiblemente lo han escuchado. De hecho, uno de niño, yo tenía ese problema. Yo tenía mucho ese problema que confundía la Z con la S.
Y también está el otro extremo, el que habla siseado, como que pareciera que estuviera silbando, va sí, ¿qué te parece? Y sonaba bastante la letra S. Entonces, solo para que vayamos en conjugación, les tengo otro reto en este momento. Yo les voy a dictar tres oraciones y ustedes me van a decir cuál es la palabra correcta. Escuchen la primera eh, palabra. Vamos a utilizar para diferenciar la palabra vaya, ¿ok? La palabra vaya. Entonces ustedes me dicen cuál va a ser la correcta. Espero que él vaya al juzgado mañana. Espero que él vaya al juzgado mañana. De estas tres formas verbales que ustedes tienen acá, ¿cuál será la correcta? Correcto. Lo que están escribiendo en el chat, Jefferson, Jessica, Mario, Helen, es correcto. Ese vaya es del verbo ir, es con Y, es con Y como tal. Muy bien, vamos con la siguiente. La valla publicitaria es bastante bonita. La valla publicitaria es bastante bonita. Entonces, ¿cuál sería? Ah, ok, ya estoy viendo. Lilian, perfecto, es con doble L. Todos los que están escribiendo está correcto. Y vamos con la tercera. La valla que me comí en la mañana estaba sabrosa. La valla que me comí en la mañana estaba sabrosa. Entonces, ok, perfecto, Auri. Perfecto, habla de una fruta como tal. Entonces, estamos acá, correcto, vaya fruta. Estamos aquí, vaya del verbo ir y vaya de un elemento como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos damos cuenta que a veces el significado puede cambiar solo por una letra, solo por un sonido o solo por un tilde. Esto es muy importante para que lo vayan tomando en consideración. Ahora vamos a cocer unos frijoles. Vamos a cocer unos frijoles para la cena. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Cocer con C o cocer con S? Vamos a ver qué dicen. Vamos a cocer unos frijoles para la cena. Ya estoy viendo que hay elementos, bueno, ya ahorita ya se emparejó la cosa, porque al inicio estaban divididos, ¿verdad? Voy a coser mi pantalón que lo rompí. Voy a coser mi pantalón que lo rompí. ¿Cuál sería lo correcto? Ah, ok, perfecto, Lilian. Ahí estamos la diferencia. Coser de remendar es con S. Cocer de cocinar es con C. Y esas son pequeñas ideas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuál es el problema real de la ortografía, damas y caballeros? Definitivamente no es falta de conocimiento. La mayoría de los estudiantes conoce las reglas ortográficas. El problema es otro. No se han convertido estas en un hábito. Se trata más bien de un asunto de actitud. Se trata más bien de un asunto de actitud. Quiero que vayamos a la página 111. Vamos a ir al apartado del uso de letras. Auri, me hace el favor de leerlo. Numeral 6.1, por favor. Buenas tardes, hasta bien. Ya vimos que el origen de los problemas ortográficos se encuentran casi siempre en la diferencia entre pronunciación y escritura. Las letras son los signos gráficos con los que se representan los fonemas o sonidos emitidos al hablar. A continuación, se ofrece algunas notas orientadoras sobre el uso de diferentes grafías que presentan problemas. La RAE 2012 utiliza la frase notas orientadoras debido a que sería imposible asumir como reglas que prevean todos los usos. ¿Continúo? No, ahí vamos a hacer una pausa ahora. Vean, amigos, todos acá entendemos lo que decimos, pero también nuestro lenguaje tiene una dificultad bastante profunda. De hecho, a nivel internacional, las personas que se dedican y son expertos lingüísticos, que son los famosos políglotas, han determinado que uno de los lenguajes más difíciles de poder entender es el idioma que nosotros hablamos, el español, porque una misma palabra puede tener significados diferentes.
Les voy a poner un ejemplo. Solo ahorita les voy a indicar la palabra perro, perro. Y podemos entender varios significados. Por ejemplo, el perro de mi casa es un golden. Nos estamos refiriendo a una mascota. Mi amigo es bastante mujeriego y por lo tanto es bastante, ya tiene otro significado, ¿verdad? O, por ejemplo, le decimos ahí, Panchita tiene una figura y tiene tremendo. Ok, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay una tienda aquí en Metrocentro, está bastante de moda en la parte nueva que acaban de abrir, se llama El Perro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero tiene un nombre ahí. Y eso hace atribución a una de las partes femeninas que realmente la genética ha determinado más bellas de parte de la creación, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, una misma palabra tiene un significado. Gracias, Jefferson. Cuidado con el perro, ¿verdad? Pero, ¿qué perro? ¿Verdad? Para que lo vayan tomando en consideración. Ahora bien, partiendo de esa línea de acción, amigos, hoy vamos a ver muchas reglas ortográficas que las vamos a ir perfeccionando a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con los fonemas y los grafemas? El origen muchas veces de nuestros errores. El español no es perfectamente fonético. No siempre hay una correspondencia única entre sonido y letra. Esto explica la mayoría de los errores que son de tipo ortográfico. ¿Qué es un fonema? Lo miramos hace un momento. Un fonema es el sonido que producimos al hablar. Por ejemplo, el fonema S es solo un sonido que representa la letra S, que es un grafema. Es la letra que usamos para representar ese sonido en la escritura. De hecho, en el español, por ejemplo, tenemos la letra ñ de niño. A nivel internacional, muchas veces esa letra ya no se utiliza. ¿Cuál es el problema? Un solo fonema puede escribirse con varias letras. Por ejemplo, la S puede significar C, S o Z. Peces, sala, zapato. Y si nos damos cuenta, tiene un fonema similar en todo el conjunto de la expresión llamada palabra. Esta falta de correspondencia es la causa principal de errores con B, V, GJ, CSZ y la H silenciosa. A continuación, repasaremos cada caso crítico de estos fonemas y grafemas. Letras que generan más confusión. Ojo con esto, porque aquí es donde representamos la mayoría de nuestros problemas. Por ejemplo, las primeras letras que representan un gran problema son la V y la V. No sé si ustedes se recuerdan, pero en el colegio en algún momento, los que pasamos de 30 años, nos enseñaban la V de vaca y la V de bueno. Hoy por hoy vemos que ya los métodos del CNB, es decir, del Currículum Nacional Base, han cambiado para no confundir a los niños pequeños. Pero ambas letras al final suenan igual en español, lo que genera alta confusión. La distinción es puramente ortográfica. Por ejemplo, tubo, que se refiere a un tubo de ensayo, versus tubo, que es del verbo tener. Por ejemplo, también tenemos otros ejemplos, basta versus basta. Es decir, basta con tener sentimientos para poder llorar. Ahí estamos ante una situación de un verbo como tal. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esta línea de acción, podemos mejorar nuestra ortografía. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué problemas tienen confusión en nuestro lenguaje? Partiendo de eso, cada vez que nosotros miremos algo, podemos irnos al diccionario, podemos irnos a la inteligencia artificial para saber la diferencia y poco a poco, metódicamente, conforme el tiempo, vamos a aprender a hablar y a escribir de manera correcta. También tenemos la confusión de la G con la J. Esta es una regla particular del sufijo. Los sufijos, age, por ejemplo, y eje siempre se escriben con J. Es una regla principal. Por ejemplo, paisaje, eje, viaje, hereje. Y aquí hay una excepción notable, ¿verdad? Que son la excepción como tal, garaje y garaje. También tenemos las letras, los grafemas C, S y Z, el famoso ceseo. En Latinoamérica, el ceseo hace que la C, S y Z suenen igual. La clave es distinguir el significado. Por ejemplo, tenemos casa, que es una vivienda, caza, que se refiere al arte de cazar animales como tal.
Y también, por último, tenemos el problema de la H silenciosa pero necesaria. La H como tal no tiene sonido, pero cumple función etimológica e histórica. Omitirla cambia el significado. Por ejemplo, hecho, que en principio viene del verbo hacer, y hecho del verbo echar. Por ejemplo, él echó todas las carnes al asador. Un adagio bastante popular. Entonces ahí iría sin H. Pero también el hecho de contar con su participación es importante. Aquí nos volvemos a ubicar que estamos haciendo hecho sin H porque estamos actuando mediante un verbo. Pero también, ¿cómo lo encausaríamos entre hacer de la participación y echar? Esta es una diferencia básica que nosotros tenemos que ir generando a lo largo de la práctica y lectura de los casos concretos. Yo les hice una pregunta al principio de año. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Yo les pregunté en las primeras clases, damas y caballeros, ¿cuántos libros van leyendo hasta el momento, durante el último año? Recuerdo que algunos me decían acá que no habían leído libros. Uno o dos que habían leído tres o más libros. Pero si usted se da cuenta, la riqueza cultural del lenguaje muchas veces va a estar en la diferencia de aprender a leer y aprender a interpretar de una manera bastante correcta. Muchos de los que están acá yo he visto que tienen bastante imaginación, tienen bastante creatividad. Si logran dominar y conjugar de manera práctica esos dos elementos, se van a dar cuenta que el nivel de tecnicismo que ustedes van a utilizar va a ir progresando de una manera exorbitantemente genial a lo largo de su vida cotidiana. En este sentido también vamos a ver qué pasa con la sílaba tónica, realmente donde recae la voz. Toda palabra en español tiene una sílaba tónica, la que suena más fuerte. Sin embargo, no siempre se escribe con tilde. La clasificación de las palabras según el acento determina cuándo sí es obligatorio. Por ejemplo, dentro de su ubicación tenemos aquí las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Por ejemplo, la palabra canción es una palabra aguda, termina sí, la tilde sí termina en N, S o vocal. Es decir, la regla ortográfica final va a ser, hay palabras agudas que se deben tildar siempre y cuando terminen en N, S o vocal. En este sentido, podemos ver varios ejemplos. Canción, refacción, locución, es decir, su sílaba tónica está en la última sílaba, pero también la regla que la acompaña es que se va a tildar siempre y cuando termine en N, S vocal. ¿Qué pasa con la ubicación de las palabras cuando son graves? Es decir, para entender esto, amigos, tenemos que recordar y irnos a primaria, tenemos que comprender las sílabas, ¿verdad? Cada golpe de voz representa una sonida. Por ejemplo, caminata, camina, tiene cuatro sílabas. Caminata. ¿Cuál sería su sílaba tónica de caminata? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Damas y caballeros, los escucho. La sílaba tónica es donde tiene la mayor fuerza. Y eso va a depender para poder identificar. Caminata. ¿Dónde estaría la sílaba tónica? Caminata, 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 ¿Dijeron? Y ya se dieron cuenta en el chat caminata, que caminata. ya se dan cuenta la confusión que puede generar solo las sílabas. Y me parece brillante porque, por ejemplo, Auri dice en la K, Rachel en la ta, Mario en la na. Solo falta, bueno, también ya me dijeron en la ta. Entonces, mentalmente para comprender esto se tiene que practicar uno, ¿verdad? Caminata. Entonces, ¿dónde iría? En la na. Perfecto. Camina. Pero ojo con esto. Ya identificamos la sílaba tónica, pero ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla, damas y caballeros, de las palabras graves? La regla de las palabras graves es que se van a tildar siempre y cuando
no terminen en N, S o vocal. En el caso de la palabra caminata, ¿terminó en qué? En vocal. Por lo tanto, no se tilda, no obstante la fuerza vaya en la na, no se tilda, porque la frase terminó en N, S o vocal. O sea, son cositas bastante sencillas que ustedes van a ir practicando conforme van aprendiendo y recordando, porque esto estoy seguro que ustedes ya lo saben de manera sistemática. Muy bien, ¿qué pasa con la palabra esdrújula? Si nosotros seguimos la regla de las sílabas, ¿verdad? De las sílabas, su ubicación va a ser partiendo de la última, antepenúltima, última, penúltima, en la antepenúltima, es decir, en la tercera. En la tercera, por ejemplo, miremos el ejemplo que dice ahí, teléfono, teléfono, es decir, la sílaba tónica está ubicada en la tercera sílaba de derecha a izquierda y la regla es bastante sencilla. Siempre se va a tildar. Siempre se va a tildar. Y las obras de brújula, que todavía hay casos un poco más extremos porque es más común que se tilden las palabras agudas y graves. Las obras de brújula, dentro de su ubicación, va a estar ubicado en la cuarta sílaba. Por ejemplo, si nosotros miramos ahí la palabra dígamelo, miren acá, lo, me, ga, di, es decir, una, dos, tres. Entonces, y cuatro, perdón. En la cuarta posición se va a tildar la sobreesdrújula. Y esto lo vamos a ir practicando conforme el tiempo. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. Por ejemplo, televisor. ¿Cuál sería su sílaba tónica? Televisor. ¿Cuál sería? ¿Y por qué no se tilda televisor? Ahí van a conjugar las reglas. ¿Quién me dice? Y vean que son palabras normales que vamos escuchando. ¿Dónde está la sílaba tónica de televisor? Y según las reglas, ¿por qué no se tendría que tildar? Los escucho, damas y caballeros. Está difícil el televisor, ¿no? Yo dije televisor, no televisión. Perdón, Fernandita. Perdón, Fernanda. Si hubiese dicho televisión, sí hubiese sido tildado. Perdón, Fernanda. Dije televisor. No, no se preocupe. Pero ahí les di ya, perfecto, Byron. Mire, televisor. Su sílaba tónica es la primera, sor. Entonces es una palabra que sería aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Aguda. Entonces, ¿por qué no se va a tildar? Porque la regla indica que las palabras agudas solo se van a terminar de tildar si terminan en N, S o vocal. Por ahí, Fernanda, voy a aprovechar su ejemplo. Ella escuchó televisión. Sí estaba correcto tildado, no fue lo que yo dije, pero sí se tildaba porque terminaba en N, S o vocal. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo al final el ser humano tiende a practicar lo que son las reglas ortográficas de manera sistemática. Es decir, de ahora en adelante la regla sería lean bastante todo lo que vayan viendo ustedes en la calle, les va a servir a ustedes para poderlo ir practicando. Ah, bueno, pero también pasa algo más. ¿Qué pasa con el diptongo y el hiato cuando las vocales se separan? ¿Verdad? Recuerden eso, las sílabas es la fragmentación de las palabras. Guatemala, ¿ok? Y ahí podemos irlo graficando. ¿Qué pasa con el diptongo? La relación entre vocales contiguas afecta directamente la acentuación. Aquí está la diferencia clave. Por ejemplo, el diptongo es una sola sílaba. Dos vocales juntas que se pronuncian en un solo golpe de voz no rompen la sílaba. Por ejemplo, tenemos aire.
Aquí tenemos dos vocales, una sola sílaba que forman estas dos palabras. Miren, dos palabras, dos vocales, aire, no se separa. Causa, es decir, aquí tenemos también un ejemplo del diptongo. Viuda. La regla es bastante sencilla. La vocal abierta, hay tres vocales abiertas, A, E, O. ¿Recuerdan esto? Hay tres vocales abiertas, A, E, O, más una vocal cerrada, I, U. I, U. Es decir, esa combinación hace el diptongo. ¿Cuál es la regla clave? Cuando una vocal cerrada, ya sea I o la U, junto a una vocal abierta lleva tilde, indica hiato. Río, había, raíz y baúl. ¿Qué pasa con el hiato, amigos? Son sílabas separadas. Dos vocales juntas que se pronuncian en sílabas distintas rompen la continuidad. Río. La I y la O forman sílabas separadas. Había. Está tildado. Aquí la clave en el hiato es la tilde. País. Si el hiato rompe un diptongo, la tilde es obligatoria sobre la vocal cerrada. Sobre la vocal cerrada, ¿cuáles son las vocales cerradas? I y U. Las vocales abiertas, A, E y U. Y esto lo van a terminar de complementar en la tarea que hoy publiqué. Si se dieron cuenta, ya está publicado un laboratorio que les pediría que lo realicen con tiempo, que lo realicen a conciencia, porque es un laboratorio que les va a dar una noción de realidad y lo van a ir perfeccionando de una manera bastante específica, ¿verdad? Por ejemplo, cuidado. Ahí tenemos otro ejemplo. Cuidado, ¿qué sería? Yato o diptongo, ya que nos lo colocó ahí Fernanda. Cuidado, cuidado. Yato o diptongo, ¿qué me dicen ustedes? Utiliza el avión para Sería cerrada. No le Sería escuché, Fernanda, diptongo. disculpe. llama Sería cerrada. Ok, perfecto. Entonces, por lo tanto, sería un diptongo o un yato. Cuidado. Diptongo. Ok. Guatemala, ¿sería diptongo o yato? Guatemala, diptongo o yato. La respuesta correcta es diptongo. Guatemala no va tildado, amigos. Guatemala no va tildado. ¿Ok? Estamos uniendo una cerrada con una abierta. María, María, diptongo o yato. Hiato. Perfecto, ahí está. La clave en el yato, para poderlo identificar, es que el yato siempre lleva una tilde. ¿Ok? Y, perfecto. Ahí ya vamos en sintonía. Vamos a poder continuar. Bien, amigos, seguimos. Sigue también la tilde diacrítica, una tilde que cambia el significado. Algunas palabras se escriben igual, pero tienen significados distintos. La tilde diacrítica no indica el acento fonético, sino que distingue entre dos palabras con funciones gramaticales diferentes. Muy bien, ¿qué pasa acá? Esto es vital para que ustedes vayan dimensionando que hoy hasta el momento hemos visto, por ejemplo, los problemas guturales, es decir, más comunes en nuestro idioma. Por ejemplo, confundir ciertas palabras o sonidos, la S, la Z, la C, GG, para ponerles un ejemplo. También estamos viendo la diferencia que existe entre el diptongo y el hiato, pero también la posición de lo que es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es la que lleva el palito, es decir, la tilde diacrítica, para que ustedes lo vean, es donde va la tilde. Entonces, algunas palabras se escriben igual, pero tienen significados diferentes. La tilde diacrítica no indica acento fonético, sino que distingue entre dos palabras con funciones gramaticales diferentes. Por ejemplo, él sin tilde se refiere a un artículo y él realiza con tilde se refiere a un pronombre personal. Por ejemplo, si yo les digo la siguiente frase, me van a decir ustedes si es artículo o es pronombre. Aquí la respuesta sería ¿es artículo o es pronombre? Mi corazón es de él. Ah, qué feo se escuchó eso usted. Eso tendría que decirle una mujer.
Mi corazón es de él. ¿Sería pronombre o artículo? Muy bien. Excelente. Vamos bien. Vamos bien. Muy bien. El muchacho le gusta jugar fútbol. Ojo, ahí podemos confundirnos. El muchacho le gusta jugar fútbol. ¿Pronombre o artículo? Perfecto, Ger. Vamos bien. El carro es nuevo. ¿Artículo o pronombre? Perfecto, Auri. Excelente. Entonces vamos bien en el sentido de la tilde diacrítica. Muy bien. Vamos con la frase mi y mi. Frase mi y mi. Lo mismo. Adjetivo posesivo es sin tilde y pronombre con tilde. Recuerden ustedes la regla básica. Un adjetivo indica una cualidad. Hay adjetivos calificativos que califican a una persona o a una cosa. Hay adjetivos cuantitativos que representan una cantidad. Y aquí la idea es eso, saber diferenciar si es un adjetivo posesivo o un pronombre. Vamos con la siguiente. Mi esposa es bastante celosa. Mi esposa es bastante celosa. ¿Adjetivo posesivo o pronombre? Perfecto. Mi esposa, ok, perfecto. Vamos bien ahí, damas y caballeros. Muy bien, vamos a seguir por cuestiones de tiempo. El mayor problema que he visto a veces en la ortografía es con el tú y tú y tú y tú. Esto es muy común, yo lo veo bastante en la hora de poder redactar. Igual tú posesivo, tu pronombre personal. Tu carro es bonito. ¿Adjetivo posesivo o pronombre? Tu carro es bonito. Perfecto. Adjetivo posesivo. Excelente. Tú eres demasiado celosa. Tú eres demasiado celosa. Adjetivo posesivo o pronombre personal. Excelente. Perfecto, perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí, amigos? Veamos aquí los ejemplos. Aquí tenemos ya el sí y el sí. Si vienes, te doy té. Aquí con la conjugación condicional. Es un ejemplo clásico con tres diacríticos en una sola oración. Sí, que sería condicional, te, que sería pronombre, y el te tildado que se refiere a una infusión. Si se dan cuenta aquí, vemos, por ejemplo, dos te, solo que un te sin tilde representa un pronombre y un te con tilde representa una bebida y ese sí sin tilde representa una conjunción condicional. Muy bien, vamos a continuar. Lee el siguiente texto con errores ortográficos, identifica y corrige todos los problemas de acentuación, mayúsculas y tildes diacríticas que encuentres. El texto con errores, el alumno dijo que sí podía ir, pero aún no sabía cómo hacerlo porque el profesor le dio más trabajo. Vamos a ir haciendo acá porque aquí ya les tengo la respuesta, solo para que vayamos en sintonía. Voy a utilizar acá, por ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un problema de inicio de oración. Recuerden que todas las oraciones se inician con mayúsculas, no va tildado, porque se refiere a un artículo. Vamos a ver aquí, este sí, sí representa una condición, tildado, miren. Sí sin tilde, sí con tilde, podía ir, pero aún, aquí vean, aquí ya tenemos un problema de un hiato. Hiato, ya se dieron cuenta, el hiato es la conjugación de una unión de una vocal cerrada con una abierta, entonces por lo tanto tendría que ir tildado. No sabía, vamos a ver, igual acá tenemos otro detalle de hiato, una unión de una sílaba cerrada con una abierta. ¿Cómo? Aquí este cómo se refiere a pregunta, por lo tanto va tildado. ¿Cómo hacerlo? Porque el profesor le dio más, aquí tenemos este más, representa también un adjetivo calificativo, cuantificativo, perdón, y por eso representa cantidad, y por eso va tildado, y también aquí un cierre de un punto. Imagínense, solo en una línea
¿Cuántos errores han cambiado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se los dije, se los indiqué, porque esto lo van a ir desarrollando en el laboratorio que está especificado en su texto guía. Por eso es que tienen que ser bastante visuales. Miren, sí pueden utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial les va a solucionar muchos problemas, pero el día de mañana es necesario que ustedes sepan que nosotros no solo vamos a depender de la IA, vamos a depender de cómo nos expresamos. Yo muchas veces yo les indiqué, usted puede utilizar la IA, el Gemini, Grok, lo que usted quiera, pero cuando usted hable en un público, cuando usted defienda un problema, lo tiene que hacer desde su conocimiento. Y ahí no va a haber IA que lo vaya a defender. En este sentido, si ustedes observan aquí, aquí están los errores. De hecho, yo no lo había leído. Solo lo dije desde mi conocimiento, pero si ustedes se dan cuenta aquí, él y él, mayúscula al inicio de la oración, sí, sí, la tilde diacrítica representa una afirmación, podía y podía, el ya lleva tilde obligatoria, aún, la tilde diacrítica es todavía, sabía y sabía es tilde obligatoria, por lo mismo, y el más y más representa un adverbio y es una tilde diacrítica. ¿Vamos bien hasta ahí, damas y caballeros? Vamos a borrar esto. Ok. Ya casi finalizamos. La ortografía no se memoriza, se practica. Al cerrar esta clase, reflexionamos sobre algo esencial. Conocer las reglas no es suficiente. La pregunta no es, ¿sabes la regla? Sino, ¿la aplicas al escribir? ¿Por qué seguimos cometiendo varios errores muchas veces? Porque el conocimiento teórico no se ha convertido en un hábito automático. Se necesita práctica constante y atención constante y consciente al poder escribir. ¿Qué hábito cambiamos desde hoy? Releer siempre lo escrito. Consultar el diccionario ante la duda y leer más textos de calidad al nutrir la memoria visual. A mí me cambió esto la vida. Les quiero contar una anécdota. Cuando yo recién me gradué, ya graduado como profesional, estaba trabajando en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y en su oportunidad, cuando había algo sencillo que hacer, yo lo hacía. Por ejemplo, imprimir diplomas. Imprimir diplomas. En cierta ocasión me confundí en una sola coma y los diplomas se habían ido un día antes Mazatenango, para Mazatenango porque había una conferencia hoy, digamos. El error se dio cuenta la persona al llegar a eso de la 1 de la tarde y la conferencia era a las 6 de la tarde. A las 2 de la tarde yo estaba imprimiendo más de 200 diplomas, salí a las 3 de la tarde de Ciudad Capital y tuve que irme en mi carro hasta Mazatenango. Gracias a Dios estaba ahí nomás. Es decir, llegué como a las 6:30 por el tráfico literal. De mi plata gasté el combustible, gasté tiempo porque la conferencia terminó tipo 9 de la noche, regresé aquí a la casa tipo 1 de la mañana y desde entonces yo me hice una propuesta y aplico una regla de vida. Cada vez que yo escribo algo, cada vez que yo trato de publicar algo, cada vez que mi firma va en algo, yo trato de leerla no una vez, sino hasta 4 o 5 veces, porque cada vez que leemos encontramos errores. Y eso hace que nuestros hábitos académicos vayan cambiando. Haga de cuenta que hoy son solo tareas para ustedes, pero en su trabajo usted hace oficios, hace memoriales, hace citas, hace documentos. Y una mal palabra, mal escrita, le puede traer problemas muy significativos en su vida. Se los dice alguien que a prueba de error fue aprendiendo y todavía me cuesta mucho, en algunos momentos comienzo a dudar de lo que escribo, pero para eso tengo el diccionario, para eso tengo la inteligencia artificial para que me ayude. En este sentido, esta tarea para la casa la vamos a omitir porque yo ya les publiqué los laboratorios hace un par de horas, entonces van a estar entretenidos toda esta semana para poder practicar en casa. Voy a hacer una pausa a la grabación, denme un segundo.